Psicoanálisis y biología. Realidades e ideologías en el debate con las neurociencias. Por Jean Laplanche. Conferencia pronunciada el 23 de octubre de 1997 en la Universidad de Buenos Aires. Lectura por Gerardo Ferretis. El tema que abordaré es muy actual. Es también muy vasto. Trataré en lo que concierne de aportar algo nuevo, no citando la cuestión en el nivel real ingenuo de la relación entre dos disciplinas así llamadas competitivas. ¿El psicoanálisis tiene relaciones con la biología? O más aún, ¿la biología confirma o contradice los descubrimientos del psicoanálisis o convierte su práctica en obsoleta? Intentaré invertir la pregunta en estos términos, mucho antes de la biología moderna. ¿Cuál es la función de una referencia a lo viviente en la constitución del sujeto humano? Antes de introducirme en esto, quiero, en primer lugar, plantear mi posición acerca de dos cuestiones de las cuales no soy especialista, pero sí me considero un hombre cultivado o un filósofo. 1. Hay un interés que ya se da, por supuesto, de un diálogo entre el psicoanalista y la biología moderna, la neurobiología y la neurofisiología. 2. La muy especial y particular relación del psicoanálisis con la genética. 1. Sobre la primera cuestión, el diálogo entre biología y psicoanálisis, plantearé las cosas de esta manera. Mi punto de partida es materialista. Me parece irrefutable el postulado según el cual no puede haber pensamiento sin las modificaciones correspondientes en el cuerpo. Los progresos de la biología moderna son enormes, pero a mi parecer no aporta ningún argumento nuevo en lo que se refiere a esta posición de principio, la de Spinoza, y mucho antes que él, toda la tradición materialista antigua. En primer lugar, es necesario agregar que esta tesis general contiene un cierto número de reservas. La primera es que nos alejamos cada vez más de una correspondencia término a término entre tal proceso particular, localizado del sistema nervioso, y tal proceso psíquico por fragmentos. No creo aún que en un porvenir indefinido un neurofisiologista esté en su derecho de esperar encontrar en un proceso cerebral localizado la diferencia como en las matemáticas en una ecuación de segundo grado y una de tercero. Y más aún si es evidente que se trata de procesos materiales. Y esto sin duda prueba la acción de las drogas en el proceso de pensamiento del matemático. Pero es evidente que no hemos encontrado y no encontraremos jamás la droga que pudiera perturbar la ecuación de segundo grado ni la de tercero. Acabo de decir, en un futuro indefinido. La mayoría de los trabajos sobre la relación biología-proceso psíquico lo hacen bajo la enseñanza general de lo not yet. Todavía no. Indudablemente el conocimiento de la naturaleza es infinito. El todavía no, en las ciencias, se opone a la idea de un saber cerrado. Pero, en nuestro caso, creo que se trata de otra cosa, de otro todavía no, más indispensable. Poder decir, no conocemos todavía los procesos cerebrales que están en la base del razonamiento científico, esta frase es vital. El todavía no es un todavía no absoluto. A causa de ello, el investigador que escribe un artículo de neurobiología debería estar persuadido de que las razones que manifiesta en ese preciso momento no tienen consistencia propia en el plano relacional. Me explico. Llevando las cosas a un extremo, si la investigación biológica llegara a reunir, a pesar de su complejidad, los procesos de pensamiento, al sabio no le será necesario convencer. Podrá por medios materiales provocar la convicción en su interlocutor. Terrible perplejidad. ¿Se puede inyectar un artículo de una revista de neurociencias como se inyecta un neuroléptico? Hasta aquí no me referí al psicoanálisis que considero como
no estando ni más ni menos ligado a los procesos neurobiológicos, la estética, la lógica o el razonamiento del físico. El orden del pensamiento, al igual que el orden material, forman una totalidad. No hay ningún proceso psíquico del cual podamos afirmar que será más independiente que otro de un sustrato material. Por consiguiente, la pregunta es, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Por qué no dejamos de plantear la pregunta si los descubrimientos biológicos destronarán al psicoanálisis? Pregunta tan absurda como esta. ¿Los procesos de la biología destronarán las matemáticas o la lógica? ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Por qué sería un interlocutor privilegiado de la biología? A esta cuestión le encuentro solo una razón importante que no es objetiva, sino subjetiva. Si las neurociencias logran llevar a cabo su proyecto, a pesar del not yet, explicarán todo, inclusive su desarrollo y mecanismo y los procesos de pensamiento del biólogo. De aquí la necesidad de ponerle un límite a este impensable, que hay en un sabio un determinismo psíquico de su propio mecanismo de pensamiento. Entonces, la limitación más fácil es la distinción normal patológico de la que surgen dos afirmaciones paralelas. Primero, el psicoanálisis se ocuparía solo de lo patológico. Segundo, la neurobiología se ubicaría mejor en las descripciones de la psicopatología que en aquellas de los fenómenos normales. Aquí vemos un doble postulado cómodo, pero falso. Falso porque en lo que concierne al psicoanálisis, este no se preocupa mucho de la distinción normal patológico. Es así que la noción de conflicto psíquico es universal y es falso, para lo que pertenece a la neurobiología, que no puede dejar de estudiar todos los procesos, ya sean normales o patológicos, tanto intelectuales como afectivos. La tentativa, renovada, de un así llamado diálogo, viene más de la neurobiología que del psicoanálisis o, para ser más exactos, de los periodistas especializados alterados por los incesantes efectos de anuncios de investigación en neurociencias. Veo ahí, del lado de la biología, una manera de no confrontar con el carácter en verdad ilimitado y, dicho con propiedad, en abime de su propia investigación, y esta atacando lo que creemos ser el eslabón débil de la cadena de las ciencias humanas. Por mi parte, no dejo de remitir este debate al más general biología, ciencias del hombre, donde el psicoanálisis no tiene ningún estatuto privilegiado. Segundo, o dos, me referiré a otro aspecto que podríamos equivocadamente confundir con el anterior, el de la genética. La genética moderna plantea, con nuevos términos, el viejo debate innato adquirido, del cual el psicoanálisis y Freud no quisieron excluirse, y esto con fundamento. Aunque es en vano traer cada vez la cuestión filosófica alma-cuerpo, sí es importante tanto para nuestra práctica como para nuestra teoría tener ideas precisas sobre aquello que denominamos lo adquirido, individual. Les recuerdo, en pocas palabras, para los que no son especialistas, los progresos enormes de la genética contemporánea. El descubrimiento de los genes, su identificación, su alteración artificial y su trasplante. El establecimiento de un tipo de mapa del genoma. Esto es impresionante, aun si se está lejos de su fin. Pero, ¿qué hay inscrito en los genes? En cada uno. Por ejemplo, la producción de una hormona, el desarrollo de una parte del cuerpo. En un coloquio reciente de genetistas se moderaron las ambiciones y hasta las fantasías de lo que se denomina todo es genético. Dijon, 1977, intervención de Jordan. De la misma manera que decimos, todo es eléctrico. Comencemos con la medicina. La diabetes es, en parte, una enfermedad familiar, pero el gen del diabético no existe. Hay un cierto número de genes responsables que están en diferentes sitios,
Pero aún así el componente genético no es un componente que explica esta enfermedad, siendo las influencias del entorno fundamentales. Acerquémonos a nuestro dominio. La enfermedad, la enfermedad maníaco-depresiva, enfermedad familiar, de la que todavía dudamos poder encontrar un gen único. La homosexualidad, de la cual las revistas científicas proclamaron sin razón que se había aislado el gen, no retorno el debate sociopsicológico que esto desencadenó. El delirio de que todo es genético puede llevar a quien se quiere identificar el gen de la criminalidad. En efecto, los genes parecen tener un impacto limitado en el tiempo y el espacio, fragmentando, deseosos de participar en un conjunto multifactorial. No constituyen entre ellos una estructura estable, soltándose a menudo de una manera secuencial. Les recordaré un pequeño suceso. Las experiencias de clonaje. El gran temor de ver fabricar en serie, industrialmente, individuos idénticos, teniendo estrictamente el mismo patrimonio genético. Fue necesario que genetistas de renombre intervinieran en el debate mediático para recordar que tales individuos ya existen. Los gemelos monocigóticos, que la experiencia demuestra que pueden desarrollar una existencia y un destino completamente diferente. Respecto de este gran progreso, ¿cómo se sitúa el psicoanálisis? Hay que confesar que con Freud está mal posicionado. Les recordaré esto. Freud retomó la hipótesis de lo hereditario cuando abandonó la teoría de la seducción. Esto bajo el dominio de lo filogenético. Al descubrir en todo su espectro la sexualidad ligada a la fantasía, sobre todo la sexualidad infantil, tuvo que remontarla a su origen, a su adquisición. O bien era esta de naturaleza impersonal, como la teoría de la seducción, o era genética. Mucho antes de los descubrimientos de la genética, decíamos hereditario o atávico. Es sin duda la segunda. Es sin duda la segunda tesis que Freud va a adoptar en 1987 con el abandono de la teoría de la seducción. El factor de una disposición hereditaria reconquista un dominio del cual yo me había encomendado la tarea de perseguir. Carta a Flies. Es esto lo que denominamos la hipótesis filogenética. De entrada, hay una distorsión en el término mismo, ya que filum, para los genetistas, es la secuencia de especies, mientras que Freud lo limita a la secuencia humana, formulando hipótesis precisas sobre la historia o la prehistoria de esta adquisición. Las escenas fantasmáticas contemporáneas habrían sido inscritas como sucedieron las experiencias prehistóricas reales, comunes a la especie y repetidas. He aquí, sabemos, una hipótesis más lamarckiana de darwiniana. En cuanto a lo filogenético, es para Freud la teoría de las fantasías originarias: castración, observación del coito parental, escena primitiva, seducción, etc. Lo son también las grandes hipótesis prehistórico-fantasmáticas de dos obras, Tótem y Tabú y Moisés, o el monoteísmo. Estos textos fuerzan la tesis hasta el extremo, sosteniendo la idea de una inscripción genética del asesinato del padre, y esto hasta la castración. Con lo que sabemos sobre la genética moderna, digamos que no puede una escena, un escenario, una fantasía y por lo tanto un contenido representativo, como es el asesinato del padre, estar inscrito en algún lugar en un gen específico. Además, en lo que concierne al mecanismo de la inscripción, con el triunfo del darwinismo o del neodarwinismo moderno, es inconcebible que una escena prehistórica, aún vivida de manera repetida, sea finalmente inscrita y transmitida bajo la forma de una fantasía. En lo que respecta a lo filogenético, el psicoanálisis estaba en un impasse. Pero felizmente no había terminado con ello con la cuestión de los montajes innatos. Saben ustedes que el psicoanálisis, sobre todo el francés,
privilegió la gran distinción, pulsión-instinto, una distinción que está en Freud presente en muchas partes, Trieb-Instinct, pero que Strackery y sobre todo el psicoanálisis anglosajón, después de él, lo ocultó, traduciendo Trieb alemán por el inglés instinct. Si se sigue a Freud, observa un comportamiento finalizado relativamente fijo, hereditario y no adquirido. Es así que los mecanismos de la aprehensión bucal de los alimentos, la masticación, la deglución, son instintivos. Pulsión designa, por el contrario, una fuerza al comienzo no finalizada variable de un individuo a otro determinada históricamente. La pulsión por excelencia es la sexual. Aun si es imperativa en tal individuo, está ligada a la fantasía, que es individual. Esta distinción es esencial y sin embargo se olvida continuamente. El psicoanálisis se ocupa esencialmente de la pulsión, de su adquisición, sus avatares. Pero esto no significa que descuidemos el instinto en el hombre. Por otra parte, reconocemos la existencia de los instintos llamados de autoconservación, ligados a la vida y a la supervivencia. Cité la deglución, pero esto va más allá de las necesidades simples primarias. La relación primaria con la madre es desde el comienzo intersubjetiva y está sin duda marcada de instinto. Esto aun si está atravesada, transfijada por la seducción. Pero el instinto en el hombre no es solo autoconservador. Hay también un instinto y no solamente una pulsión sexual. Conocemos bastante este fenómeno ligado a la madurez de los órganos genitales, un proceso esencialmente hormonal, puberal y prepuberal. Solicito toda vuestra atención. El pensar con ligereza, es decir, está lo innato, lo sexual genético, luego lo adquirido. Son modificaciones, modulaciones, a veces hasta aberraciones de lo innato. ¿Qué es lo más lógico? El pensamiento freudiano viene a trastocar todo esto con el descubrimiento de la sexualidad infantil, la llamada pregenital. Primero, aún así se engloba a los genitales, no se limita solo a ellos. Puede focalizarse en la zona oral, anal o sobre todo región del cuerpo. Segundo, no está ligada a un comportamiento finalizado, coito, sino a las fantasías más diversas. Tercero, es variable en cuanto a su fin y al objeto, y esta variabilidad está muy desplegada en 3 ensayos de una teoría sexual. Cuarto, es disociada, anárquica y polimorfa. Por lo tanto, en la aparición y evolución de esta sexualidad infantil, nada permite suponer un determinismo genético. No se puede poner en evidencia un mecanismo hormonal para cada una de las pulsiones parciales, oral o anal. En cuanto a la sucesión de los pretendidos estadios en la observación, es discutible, por lo que se vuelve aún más problemático el querer encontrar ahí una señal de emergencia genética determinada en el tiempo. Estamos estupefactos por lo que vamos a comentar. En la sexualidad humana, como también en su desarrollo, lo adquirido sobreviene no sobre la base de lo innato, sino antes de lo innato. Esto reviste gran importancia, sobre todo para la psicología de la adolescencia, por cuanto en el momento en que el instinto entra en escena, el terreno está completamente ocupado por la pulsión y su soporte, la fantasía. De allí la idea de un resurgimiento en la pubertad entre la pulsión y el instinto. Pero debemos aclarar que de este hecho, lo que pueda haber de genético en la sexualidad humana no puede quedar inalterado. Lo testimonian sus inmensas variaciones en el ser humano adulto. He propuesto una génesis de la sexualidad pulsional, adquirida en la relación niño-adulto con el nombre de teoría de la seducción generalizada. Mencionaré algo al respecto, pero antes hablaré de la biología como ideología.
3. La ideología, el mito, son historias la mayoría de las veces colectivas, que los hombres forjan. ¿Con qué fin? ¿Con qué función? Una función que yo les asigno justamente en el seno de la teoría de la seducción generalizada. Pero primero hablaré sobre lo más cercano a mi propósito de hoy. En estos mitos e ideologías hay que destacar la parte central que juega la relación con lo viviente, con el animal, con lo bestial. ¿Existe un biologismo espontáneo mucho antes de la biología moderna? Existe un biologismo espontáneo mucho antes de la biología moderna. ¿No deberíamos decir un animalismo? Una referencia al orden de los vivientes, sobre todo los animales. Daré algunos ejemplos antes de hacer un bosquejo de su función. En primer lugar, el totemismo. En pocas palabras, les recordaré de qué se trata. Es la atribución a grupos humanos primitivos de un animal en particular, no tan a menudo de una planta. Este animal es considerado, según los mitos fundadores, como su antecesor. Llevan su nombre y se identifican más o menos con él. El animal es objeto de ritos y sobre todo de innumerables prohibiciones. El fenómeno del totemismo fascinó durante mucho tiempo a los etnólogos. Recordaré aquí dos grandes interpretaciones de Freud, la de Levi-Strauss y la de los antropólogos. En Freud, el tótem es reconducido al padre originario, a su asesinato, a su culto, a su incorporación, comida totémica. Las prohibiciones totémicas son, en último análisis, derivadas de la prohibición edípica. Esta teoría no considera la enormidad de variantes del totemismo. Descuida la relación general del hombre con el animal, como también la relación con tal animal particular. En fin, y sobre todo, descuida el dar cuenta de la existencia de sistemas totémicos. Porque es raro que observemos un tótem aislado. Los tótems forman un sistema entre ellos. Por su parte, Levi-Strauss piensa todo lo contrario y esto hasta lo paradojal. Su obra de 1962, El totemismo hoy, marca el extremo de una posición estructuralista. El totemismo sería un sistema clasificatorio taxonómico, con función social. El totemismo desaparece dentro de un nominalismo casi absoluto. Más tarde, Levi-Strauss evolucionó considerablemente en relación a este formalismo. Sus análisis intentan explicar por qué tal animal está en oposición o en reunión con tal otro. Es verdad, se trata siempre de ordenar. Pero Levi-Strauss va más lejos aún. Los mitos, propone en La Potier-Jalous, y el totemismo se relacionan con esto. Tienen por función tranquilizar la inquietud intelectual y, llegado el caso, la angustia existencial. A nosotros nos queda tener en cuenta esta presencia universal del animal como referencia para el hombre. Descuidado por Freud y por Levi-Strauss, la referencia a la bestia, al animal como bestia es casi universal. Ya el universo griego situaba al hombre entre la bestia y lo divino, admitiendo que los dioses debían tomar la forma de bestia para cometer sus atrocidades. Para ellos, la bestia es bestia sexual. Zeus toma la forma del toro o del cisne para seducir a sus amantes. La bestia es sexual, pero también cruel. El minotauro abusa de sus jóvenes víctimas y las devora. Está escondido en lo más profundo del antro. La idea de que lo animal está en lo más profundo del hombre se deduce de inmediato. Las pasiones para Platón representan lo más bajo animal y bestial. Nosotros tenemos como más cercano al lobo. Conocemos la fórmula de Hobbes, Homo homini lupus, que nos recuerda que el hombre es capaz de todas las crueldades. Intenté mostrar cómo esta fórmula vehiculizaba una ideología. El lobo real, no es cruel ni para el otro lobo ni para sus víctimas, ni para el hombre. Salvo raras excepciones, la crueldad no existe en la naturaleza animal.
Pero el hombre se construyó un mito de la animalidad, de la bestialidad, del cual tampoco Freud pudo escapar. Lo animal sería nuestro fondo más pulsional y más cruel, un leviatán. A veces el hombre es una bestia, y no simplemente un viviente depravado y sexual. A menudo es un leviatán cruel, y más a menudo todavía ambos. Pero este retorno a lo animal es puramente ideológico. Nos permite descargar nuestro inconsciente atribuyéndolo a lo no humano dentro nuestro, lo así llamado prehumano, que estaría agazapado en nuestro fondo, mientras que en realidad es el hombre el que ha creado en sí mismo este no humano bestial, este ello. No puedo dejar pasar sin otro ejemplo de esta referencia a lo viviente, el complejo de castración, descubierto y sistematizado por Freud. Diré que Freud se quedó con algo, en una serie de paralogismos donde él mismo se embrolla. La base del complejo de castración, la idea que origen de la diferencia de los sexos proviene de una supresión del pene, la idea de la mujer castrada, está primero relacionado con la anatomía en una frase famosa. La anatomía es el destino, una idea que fue desarrollada así. La diferencia morfológica, la diferencia morfológica no puede no manifestarse en las diversidades del desarrollo psíquico. Una referencia, entonces, no a la fisiología sexual, sino a una morfología descriptiva. Tomada en sí misma, esta así llamada referencia al destino autónomo morfológica sería para criticar ya que se trata además de una falsa anatomía, una anatomía visual y ligada a las características del cuerpo humano. Se sabe, en efecto, fuera de todo conocimiento biológico científico, que el animal hembra, como así también el macho, tienen visibles los órganos genitales externos. En el hombre sucede de manera diferente. A causa de la posición de pie, los órganos externos femeninos están escondidos. De ahí la ilusión, sobre todo para el niño, que no existen y que la diferencia de los dos géneros es considerada entre un género sexuado y un género asexuado. Pero he aquí que, de repente, esta novela de una teoría primitiva toma valor para Freud y surge de un hecho biológico científico e inquebrantable. Es un análisis terminable e interminable que da como causa del fin del análisis a un mismo obstáculo insurmontable en los dos sexos, el rechazo de la castración. Piensa haber encontrado en la castración la roca primitiva o roca viva, con la cual el análisis llega a un fin. Pero sin incomodarse, remite esta roca a la cientificidad biológica. El rechazo de la feminidad no puede ser otra cosa que un hecho biológico, una parte de este gran enigma de la sexualidad, la planche. Y cuando Freud menciona biología, se acerca a la filogénesis mítica. Por lo tanto, es conveniente desconfiar de este supuesto recurso a la ciencia biológica que se relaciona con lo que yo denomino el animalismo espontáneo del ser humano. Este animalismo es ideología y mito. Solo es teoría en el sentido de lo que Freud denomina teorías sexuales infantiles. Desde hace milenios, antes que naciera la biología, la ciencia de lo viviente hay en el hombre una referencia mítica, filosófica, en realidad ideológica al orden de lo viviente, al animal, a la animalidad y a lo bestial. ¿Cuál es la función de esta abundancia de ideologías que se refiere a un viviente que no tiene nada de científico? Es aquí donde uno se podría orientar con la teoría de la seducción generalizada. En dos palabras, la reacción del niño al traumatismo provocado por los mensajes verbales, pero también comportamentales, que recibe del adulto. Mensajes infiltrados de sexualidad inconsciente y en ese sentido enigmáticos. Freud mostró por medio de dos teorías esencialmente biologizantes su función de ligadura del enigma.
la teoría cloacal y la de la castración. Dos teorías completamente falsas: el nacimiento de los niños por el ano, el origen de la diferencia de los sexos en una castración. Estas teorías y estas ideologías son indispensables, aunque convendría no otorgarles la ilusoria y pomposa dignidad que el lacanismo pretende conferirles, con el título metafísico de lo simbólico, con mayúscula, sin lugar a dudas. Son códigos de traducción puestos a disposición del niño, del bebé, por el universo cultural, para permitirles intentar traducir, bien o mal, los mensajes adultos. Una traducción que deja un resto, este resto no ligado por la simbolización es precisamente el inconsciente reprimido fuente de lo pulsional. Hay entonces teorías, falsas teorías, muy antiguas de sexo biológico que refieren el hombre a lo viviente. Lo que tratan de dominar no es el instinto sexual, sino lo sexual pulsional, aquello que se infiltra en la relación adulto-niño, los mensajes en apariencia inocentes que le envía el adulto al niño. El totemismo, el mito de la castración, el mito de la bestia originaria en nosotros, lejos de ser fuente de angustia, son instrumentos para intentar dominarla. Es aquí que faltaría hablar del complejo de Edipo. A falta de sumarse a la realidad prehistórica, luego atávica, de la horda primitiva y de la muerte del padre, intentamos basar su universalidad sobre dos bases, una antropológica y otra biológica. La base antropológica, con Levi Strauss y después de él, se relaciona con la ley de los intercambios humanos, con las relaciones entre los grupos y con las necesarias diferencias entre los sexos y las generaciones. En lo que concierne a la prohibición del incesto, se propone una explicación de tipo estructuralista. No hay nada que agregar a estas descripciones antropológicas, salvo que muestran una extrema variabilidad de los sistemas que estructuran el parentesco. Un elemento fundamental del Edipo, la así llamada muerte del padre, no aparecía con la universalidad postulada por Freud. En cuanto al incesto, desde el punto de vista antropológico, el incesto hijo-madre o padre-hija no aparecía tan importante como la prohibición sobre el grupo de hermanos y hermanas. Algunos, al no encontrar en la antropología este esquema único, universal del Edipo, creyeron encontrar en la biología moderna las bases de esta universalidad. La unión de gametas, el esquema de la doble espiral, la fusión de dos patrimonios genéticos fueron invocados como base biológica del Edipo, como si hubiera la mínima relación entre el fenómeno, muy difundido pero no universal, de la reproducción sexuada y la doble prohibición del incesto y el parricidio. Sería fácil, pero un poco extenso, mostrar los paralogismos de un tal acercamiento entre el Edipo y la biogenética moderna. Propongámonos solamente esto. Se pretende hacer caminar, si me animo a decir Edipo, el hombre con los pies hinchados sobre dos pies, la antropología, la biología. Entonces, resulta que el pie biológico, la referencia genética es en este caso completamente mítica, ya que Edipo renguea porque camina con un solo pie, antropológico, por lo tanto, renguea. Mucho antes de toda genética moderna, el hombre no dejó de aferrarse a un mito de lo viviente. Antes que la genética naciera, había solamente la Génesis, el primer libro de la Biblia. Es la Génesis especialmente la que impone la idea de que la unión sexuada implica necesariamente la pregnancia de una pareja parental. Entre otros, el episodio de Noé. ¿Cuál era el desorden al que debía poner fin el diluvio? Cuando los hombres comenzaron a ser numerosos sobre la superficie de la tierra y que las hijas les nacieron, los hijos de Dios pensaron que las hijas de los hombres les convenían y tomaron como mujeres todas aquellas que les gustaron. En una palabra, lo que amenazaba es la sexualidad sin pareja fija
ni diferencia de las generaciones. Entonces sucede la construcción del arca de Noé, de todos los animales. Una pareja entra en el arca de Noé, un macho y una hembra, como Dios le había ordenado a Noé. Es la famosa escena ilustrada por Walt Disney, el señor y la señora elefante, el señor y la señora serpiente, y a pesar de todo parecido cuando uno conoce la vida de los insectos, el señor y la señora mosca. Lo que quiero subrayar es cuánto una mirada puramente mítica del reino de los vivos es utilizada por el hombre como medio de poner orden, de ligadura de lo pulsional, de su propio pulsionar, de su propio pulsional. El hombre no sabría escapar a las imposiciones de la materia. Por otra parte, toda su historia es una emancipación en relación al orden de los vivos. Asustado de esta emancipación, no dejó de recurrir a un discurso sobre lo vivo, una bioguía, una biogía, mucho antes de toda biología moderna. Esta referencia bioideológica está lejos de haber dicho su última palabra. Con respecto a cada problema planteado a la humanidad, es la vida y no el hombre al que se llama como referencia. Hablamos cada vez más de bioética, como si se pudiera de la vida extraer una moral. Recién con la religión cristiana recurrieron más de acuerdo a los derechos del vivo que a los preceptos de su fundador. Por necesidad de claridad, resumiré mi recorrido de esta noche. Biología y psicoanálisis. El diálogo no tiene nada de específico con relación al eterno diálogo entre la ciencia del cuerpo y la ciencia de lo psíquico. En cambio, se puede intentar esclarecer los malentendidos que querrían hacer del psicoanálisis un interlocutor privilegiado de las neurociencias. Genética y psicoanálisis. El debate está, en efecto, profundamente renovado gracias a la genética moderna. Esta aniquila las esperanzas de la filogénesis freudiana. Pero la genética de lo sexual debe ser confrontada a esta paradoja, iluminada por la teoría de la seducción generalizada en el hombre, en la historia del individuo. Lo adquirido viene antes que lo innato, y esto por el primer contacto del niño con la sexualidad del adulto. En fin, el psicoanálisis tiene mucho para decir sobre la avidez inmemorial de los humanos a aferrarse a ideologías de lo vivo. Tiene también mucho para decir acerca de la función psíquica de estas ideologías, que consisten en unir, en dirigir una pulsión sexual que es originariamente anárquica. Traducción del francés, licenciada Marta Levin de Ponieman. Lectura por Gerardo Ferretis.